saludo con la paz de Cristo, dándole primeramente gracias a Dios porque nos tiene de pie, porque nos tiene con vida, porque nos da esta nueva oportunidad de comunicarnos de esta manera, de estar en contacto con ustedes, con los hermanos, con la gente que simpatiza con nosotros, familiares, amigos. Sabemos que hay mucha gente. La vez pasada, el domingo que lo estuvimos pasando en vivo, vimos que es mucha gente la que está entrando a mirarlo y le damos gracias a Dios. Los felicito porque les podía decir que les doy gracias, pero yo creo que es mejor decirles que los felicito por estarse conectando, porque el propósito es buscar de Dios en estos días difíciles que nos han cambiado la vida, nos han cambiado la rutina de vivir y sabemos que hay mucha necesidad. Hay gente, se pasan las noticias y vemos parte de lo que hay, pero sabemos que detrás de lo físico hay desesperación en muchas gentes. Hay gente que está asustada por lo que está pasando, que ha perdido su paz, y hay muchas cosas detrás de todo esto que son difíciles, que de verdad nos han cambiado la vida. En muchos lugares vemos que la gente se está muriendo por cientos todos los días. Las iglesias extrañamos y quisiéramos estar reunidos alabando a Dios y pidiéndole a Dios en nuestros templos, pero tenemos que hacerlo de esta manera. Y pues gracias a Dios. Y una vez más les saludo con la paz de Cristo. Los que no me conocen, yo soy el hermano Luis Leandro y soy pastor de la Iglesia Remanente de Jehová aquí en Tyler, y le doy gracias a mis hermanos que ya están conectados, que han apoyado todo esto, que están con nosotros. Estamos en oración, estamos clamando a Dios y vamos a dar comienzo al mensaje de hoy. Les mando saludos, les mando un abrazo y pues a distancia, y que Dios nos esté bendiciendo en esta programación que vamos a tener esta hora. Y los voy a invitar a la palabra de Dios. Reúnan a su familia. Les voy a decir lo mismo que les dije la vez pasada: reúnan a su familia. Paren de hacer lo que están haciendo. Hagamos esto con respeto para Dios. Hagamos esto con respeto. Dejen las otras actividades. Háganlo como si estuviéramos en el templo. Háganlo como si estuviéramos en el templo, tratando de honrar a Dios en lo que hacemos. Después de que terminemos la enseñanza, les voy a pedir que se preparen para que después de la enseñanza cada uno de nosotros en nuestros hogares estemos al mismo tiempo, después de la predicación, orando a Dios. Vamos a estar orando a Dios después de la enseñanza cada uno de nuestros hogares. Hay mucho que pedirle a Dios. Hay mucha gente trabajando, cansados, trabajando tiempos extras, bomberos, médicos. Hay necesidades de víveres, necesidades de muchas cosas, especialmente en los hospitales que están poniendo lugares especiales, muchos respiradores que están haciendo falta. Hay mucho por qué pedirle a Dios. Así que después de la enseñanza vamos a estar cada uno en nuestros hogares reunidos con la familia, parando todo como si estuviéramos en la iglesia, en el templo, orándole a Dios. Eso es lo que les pido. Y vamos a ir a la palabra de Dios en San Mateo. En San Mateo capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el verso 14, 15 y 16. San Mateo 5, verso 14, 15 y 16. Y lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice de esta manera, hablando nuestro Señor Jesucristo a la gente, a sus discípulos, a nosotros en este día. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor Jesús, le damos gracias, ponemos en sus manos, mi Dios, este tiempo. Damos gracias por la oportunidad, mi Dios, y queremos hacerlo para honra y gloria suya. Queremos que nos hable, queremos que nos instruya, queremos, mi Dios, que nos escuche, que guíe, mi Dios, a la iglesia, que nos enseñe cuál debe de ser exactamente nuestra participación, mi Dios, aparte de lo que entendemos. Que tenga misericordia, mi Dios, que bendiga este mundo que está enfermo, mi Padre, en estos días, y que esté con nosotros, mi Dios. Queremos que vaya, como lo dice en su palabra, delante de nosotros, desbaratando puertas de bronce y cerrojos de hierro, haciendo pedazos. Guíeme, mi Dios, deme palabra correcta, palabra que honre su nombre, palabra que traiga bendición, luz, guianza a su pueblo. En el nombre de Jesús se lo pido, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, en el área que sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, los resultados van a estar bien. En todo. Estoy hablando desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Cuando usted hace las cosas bien, los resultados siempre van a estar bien. Cuando nosotros vemos todo esto que está pasando, la primera pregunta que nos viene a nosotros es ¿qué está pasando? Como dijimos, esta enseñanza la voy a hacer como una segunda parte de la enseñanza que hice el domingo. Nos hacemos esa pregunta del qué está pasando, por qué está pasando. Y es bueno que nos la hagamos. Es bueno que nos hagamos esa pregunta cuando miramos todo esto. Y yo digo esto, cuando nosotros hacemos las cosas bien, los resultados nos salen bien. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, los resultados van a ser malos. Lo he dicho en algunas ocasiones, aun cuando usted está haciendo un pastel y no le sale bien, usted luego dice, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué es lo que me faltó? ¿Qué es lo que me sobró? Y así es en todas las áreas de la vida. Lo que hacemos bien, nos va a salir bien. Y ahorita, hermanos, lo que nosotros, el mundo puede creer lo que quiera, pero nosotros como cristianos nos guiamos por la palabra de Dios. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. El mundo puede creer lo que sea, pero nosotros debemos de guiarnos por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ni siquiera la hoja del árbol puede caer si no es la voluntad de Dios. Ni siquiera la hoja de un árbol. Entonces, todo lo que sucede, hermanos, sabemos que es porque Dios lo está permitiendo o porque Él lo mandó. Ahora, cuando permite o cuando manda algo, sabemos que siempre hay una razón por la cual lo hace. Y estamos nosotros viendo lo que está pasando. Ya esta enseñanza, hermanos, yo le he puesto título. Y el título es La responsabilidad de la iglesia. Especialmente, hermanos, mirando en estos días. La responsabilidad de la iglesia. Creemos en la medicina, creemos en la ciencia, creemos en muchas cosas, pero creemos en Dios. Creemos en un Dios que está detrás de todo, que es más grande que todo eso. Creemos en ese Dios que todo lo puede. Agradecemos a todos los trabajadores de la salud que están trabajando arduamente. Agradecemos a Dios por la disposición de todos ellos. Pero sabemos que detrás de todo eso, hermanos, está Dios.
detrás de esos estadios. Inclusive, como pastor, lo he visto, hermanos. Sabemos que los que más conocen y han visto de milagros son los médicos. Son los médicos que han visto la mano de Dios, porque vamos a orar por los enfermos, vamos a orar cuando están en los hospitales y muchas veces nosotros hemos visto los milagros que Dios ha hecho y ellos también los han visto. A mi mente viene, no hace mucho, hará poco más de un año, que fui al hospital a orar por una persona, y cuando venía saliendo del hospital me encontré a unos hermanos, de manera casual, vamos a decir, que estaban en la parte de abajo, pero ellos iban entrando y nosotros íbamos saliendo. Nos saludamos y le preguntamos qué andaban haciendo ellos ahí, y nos platicaron de una niña, pariente de ellos, que estaba muy enferma en el hospital, y nos pidieron que si íbamos a orar por esa niña. Fuimos a orar por esa niña y Dios la sanó. De estar esa niña muy enferma, Dios la sanó. Y cuando nosotros salimos, después los familiares que estaban ahí dieron el testimonio que después que mi esposa y yo salimos, la niña empezó a jugar, empezó a pedir comida, la niña ya se miraba diferente. Y enseguida llegaron los médicos a mirarla y se sorprendieron, porque acababan de verla que estaba enferma, iban a hacerle estudios. ¿Qué pasa? Que le preguntaron, ¿qué ha pasado? La niña se ve diferente, no está como estaba. Le comentaron que había ido un hermano que había orado, y ellos son testigos, hermanos. Y fue lo que dijeron, ese hombre Dios lo escuchó, porque esta niña se ve sana. Hicieron más estudios y la niña estaba sana. Agradecemos el trabajo que están haciendo, pero sabemos que detrás de todo, hermanos, se mueve la mano de Dios. Y nosotros como iglesia debemos ser responsables por lo que nos toca. Si ellos están trabajando en lo que es su carrera, en lo que es su estudio, nosotros como pueblo de Dios, así como vamos a orar a los hospitales, ellos están haciendo su parte. Nosotros vamos a orarle a Dios, a pedirle a Dios. Y de esta manera, hermanos, sabemos que detrás de todo se mueve la mano de Dios. Y nosotros jugamos un papel muy importante, que a veces, y por eso quiero dar esta enseñanza, y por eso le puse este título, la responsabilidad de la iglesia. Porque a veces nosotros llegamos a la iglesia, tomamos la rutina de la iglesia, leer la Biblia, orar, ayunar, reunirnos, alabar a Dios, y a veces pensamos, y se nos escapa, pensamos que eso es todo y se nos escapan muchas cosas. Y es necesario, hermanos, que especialmente cuando las cosas no están saliendo bien, miremos cada detalle que pudo haber sido nuestra responsabilidad o que es nuestra responsabilidad. Porque sabemos que nada menos en su trabajo. Usted cuando llega a un trabajo, cualquier trabajo que sea, le dicen cuáles son sus responsabilidades. Y usted tiene responsabilidades en ese trabajo. De manera que si algo no salió bien y era su parte, usted va a ser responsable de lo que está pasando ahí, sea bueno o sea malo. Estaba mirando las noticias hace 3 o 4 días. Y estaba mirando las noticias y miré del accidente que tuvo la gobernadora de Puebla y su esposo hace 2 años, en el 2018. Y estaba mirando que terminaron de hacer los estudios y que dieron un dictamen por qué se cayó el helicóptero. Pensaban que había sido sabotaje, pensaban que había habido otras cosas,
Pero estaba viendo las noticias en el dictamen final de los estudios que se hicieron a todo el accidente. Encontraron 2 tornillos flojos, fue lo que dijeron. En todos los estudios que hicieron encontraron 2 tornillos flojos en la palanca de comando de la hélice. ¿Qué pasó? Que cuando quisieron hacer el control de la hélice para manejar el rumbo del helicóptero, ya no contestó por esos 2 tornillos flojos. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando dieron ese dictamen, ahora se fueron sobre los mecánicos. Ahora van a estar sobre ellos, que fue lo que dijeron las noticias. ¿Por qué? Porque esa era responsabilidad de los que revisaron el helicóptero y era su responsabilidad que esos tornillos no estuvieran flojos. Para que miremos hasta dónde la responsabilidad de cada uno en nuestra posición puede ocasionar tragedias. Y esos tornillos flojos, después de que los mecánicos hicieron su chequeo, era responsabilidad de ellos. Y a las noticias que vi, ahora van a ir sobre los que hicieron la inspección mecánica de ese helicóptero, porque son los responsables, supuestamente, porque ese helicóptero se haya caído, puesto que ellos le hicieron la revisión y no detectaron lo que era parte de su trabajo. Y había 2 tornillos flojos en el timón de comando para manejar el helicóptero. Entonces podemos nosotros, hermanos, mirar en eso y pensar hasta dónde llega la responsabilidad en cada detalle de la vida, hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros como iglesia, en lo que estamos haciendo y en lo que no estamos haciendo. Y es algo que debemos de meditar siempre, pero más en estos días. ¿Será que hay algo? Porque los apóstoles, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar, ellos no tenían en su corazón hacerlo, los 11. Pero sin embargo dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Es para que no le echemos la culpa a los demás, es para que hagamos un examen de conciencia de nosotros. Nos preocupemos por nosotros, nos preocupemos porque no sea nuestra culpa, nos preocupemos por hacer nuestra parte. Leí este texto, hermanos, porque dice este texto, dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo. Qué bonito se oye que nuestro Dios diga que somos la luz del mundo, ¿verdad? Pero ahora la luz tiene una responsabilidad. Si somos la luz del mundo, tenemos la responsabilidad de alumbrar. Y si no estamos alumbrando, puede ser nuestra culpa que muchas cosas estén pasando. Si por falta de luz alguien se cae porque no vio algo, puede ser culpa de nosotros que no estamos alumbrando. ¿Hasta dónde estamos alumbrando y hasta dónde podemos ser culpables de lo que está pasando? Tenemos una responsabilidad. En este mundo hay una responsabilidad de la iglesia. Y la responsabilidad es grande. Acordémonos allá en el profeta Ezequiel, cuando Dios le habló del trabajo que tenía que hacer. Y le dijo, hablando de a él como atalaya, le dijo, tú vas a ser responsable de todo lo que yo te mande, a decirle a este pueblo. Porque si yo te mando y tú no se lo dices, el pueblo que está en pecado va a morir, pero tú vas a ser responsable por la muerte de ellos. Y eso se lo dijo al profeta, de su trabajo que él lo estaba mandando a hacer. Tú tienes que ir a decir, tú tienes que ir a avisarle lo que está pasando y lo que yo voy a hacer, para ver si ellos se arrepienten, para ver si ellos se acomodan. Porque Dios, hermanos, nos escucha a nosotros, nos tiene para eso. Y vemos nosotros muchos ejemplos en la Biblia. Vemos cuando Dios mandó a Jonás también. El pueblo estaba en pecado. Hablando de Nínive.
pueblo estaba en pecado. Y yo estaba pensando ya en destruirlo. Pero nuestro Dios es bueno y justo, misericordioso, y nos avisa. Pero acuerde que nosotros somos los atalayas, nosotros somos los que vamos a alumbrar, a luzar. Y eso de alumbrar y alusar se refiere al conocimiento. No es una lamparita que llevamos. Se refiere a la luz de Dios, al conocimiento, a la advertencia, a decirles, a mostrarles el por qué está pasando esto. Y levantó a Jonás y lo mandó que fuera a darle aviso a Nínive antes de destruirla. Y el aviso era solamente ir por la calle pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida, ha dicho Jehová. Y entraba por una calle y salía por otra. Ese fue todo el aviso. Ese fue el trabajo de Jonás. Después de haber sido un poco rebelde, claro, pero Dios lo hizo regresar. ¿Qué pasó? El pueblo escuchó, el pueblo se puso en ayuno, en oración, clamando a Dios, y Dios que tiene misericordia. Dios que tiene misericordia escuchó el clamor y no destruyó a Nínive. Por cierto que Jonás después estaba molesto, pero le dijo a Dios, le hizo crecer una calabacera que se acabó y se secó al otro día y le daba sombra y le dijo: ¿por qué la secaste? ¿Estás enojado porque la sequé? Sí, dijo, estoy enojado. Dijo, pues no tendré yo más misericordia de este pueblo si tú por la calabacera que creció en un día y se secó en otro te preocupas más. Yo por este pueblo que tiene más de 120,000 habitantes, no tendré misericordia. Nuestro Dios escucha, hermanos, pero hay un trabajo que nosotros debemos hacer. Y hay que tratar de mirarlo despacio y con detalle. En esta escritura dije, porque dijo nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjese, una ciudad que se pone arriba en lo alto de un monte no se puede esconder. Todos la van a ver. Amén. El punto es, así pone el ejemplo de nosotros al ser la luz. Fíjese lo que sigue diciendo. Ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben, y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así como una ciudad que se pone en lo alto de un cerro y no se puede esconder, dice, así debe de ser la luz. Que estés en un lugar, tú eres la luz, vosotros sois la luz, que estés en un lugar no escondido, que estés en un lugar donde te vean, donde puedas alumbrar. Tenemos un espacio, tenemos una obligación, somos la luz. Y a veces se nos olvida que debemos de alumbrar. A veces como iglesia pensamos que es solo ir a la iglesia, cantar el canto y orar y estar juntos un rato, irnos a la casa. No, somos la luz del mundo. La luz del mundo. No debemos de estar por allá abajo. La gente nos debe ver para que la podamos alumbrar. Y la vamos a alumbrar, hermanos, como luz, con conocimiento, con guianza, con sabiduría de Dios, con ejemplo. De esa manera, no hay otra forma de que usted sea luz. Usted tiene que estar donde lo vea, no andar escondiéndose. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para que nos conozcan quiénes somos, cómo somos y sepan lo que somos. No debemos de tener dos caras. Aprovecho, hermanos, para decirles a algunos que por ahí hacen sus cuentas en Facebook
y salen ahí con diferentes cuentas y con diferentes caras. Eso no es la iglesia de Cristo. Usted debe ser real y verdadero, lo que es, y que lo que es sea luz, no mentira, luz que alumbre a este mundo. Fíjese, no dice que alumbre a la iglesia, que también debemos de ser luz en la iglesia, pero dice que alumbre a este mundo. La iglesia debe ser luz que alumbre a este mundo. Ahora voy a mirar el último verso. Dice, así pone el ejemplo de la ciudad y de la luz que no se enciende. Dice, ¿quién enciende una luz? El verso 15. ¿Quién enciende una luz y la pone debajo de un almud? ¿Qué es un almud, hermanos? Un almud era una caja de madera donde se medía la semilla, el grano, el trigo, lo que fuera. Que nosotros los que ya tenemos años y venimos de México sabemos que muchas veces todavía se vendía por medida el maíz, que por una caja de 5 litros, y a eso se le llamaba un almud, a una medida de madera donde medía. Dice, pero ¿quién prende una luz y luego la tapa para que no alumbre? ¿Cuál sentido tiene que tú enciendas una luz y luego la tapes, le pongas, vamos a decir, un bote arriba y la tapes? No tiene sentido que prendas esa luz. Dios nos puso como luz, Él nos encendió, Él nos dio de su conocimiento, de su sabiduría, de su temor. Eso quiere decir que Él nos encendió para que seamos luz. Él nos encendió, pero no nos encendió para que nos escondamos debajo de la casa, para que no nos conozca la gente, para que la gente no sepa de nosotros. Usted es hijo de Dios, y es lo que más debe de saber la gente, que usted es hijo de Dios, que usted cree en Dios. Aleluya. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Fíjese, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean nuestras buenas obras. Cuando usted hace cosas buenas, que es lo que quiere Dios, que eso quiere decir ser la luz del mundo, que hagamos obras buenas y que la gente vea en nosotros obras buenas. ¿Por qué necesita, hermanos, el mundo? ¿Por qué necesitan los demás ver que hay gente que hace buenas obras? Hermanos, porque nosotros somos maestros, somos guías. Que la gente vea que hay gente que cree en Dios, que hay gente que sí puede obedecer, que sí trata de obedecer, que hay gente que sí ha aceptado vivir diferente, que seamos un ejemplo, que la gente, hermanos, sea estimulada. Porque el que anda haciendo lo malo, hermanos, estimula a que otros hagan lo malo. Con su ejemplo, estimula a otros a hacer lo malo. Pues el trabajo de nosotros, al ser la luz y al hacer obras buenas, es para estimular a los demás a que hagan obras buenas. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquellos que no lo hacían, hermano, aquellos que no glorificaban a Dios, cuando vean sus buenas obras, van a glorificar a Dios que está en los cielos. Cuando San Pedro escribe y está haciendo una lista de los deberes del esposo, los deberes de la esposa, en esa parte dice que las mujeres, para varias cosas, para que sean un ejemplo, dice, y para que por sus obras, por lo que hacen, sean ellas las que por su ejemplo traigan a otros, traigan a otras.
Dice, las más viejas, dice también, las más viejas enseñan a las más jóvenes. Bueno, el trabajo, el ser la luz es un trabajo. Y no es solo un trabajo, es una responsabilidad. ¿Qué hace usted con un foco, hermano, que ya no da luz? Piense usted. Usted tiene en su casa un foco para que cuando llega le da el switch y le da luz. Pero ¿qué hace usted con un foco que ya no da luz? Ya no le sirve. Un foco que no da luz, hermanos, ¿para qué le sirve? Ya se fundió, no sirve. ¿Qué hay que hacer con ese foco? Cambiarlo, quitarlo. Usted no quiere que Dios lo quite de su lugar. No debe, ni es el plan de Dios cambiarlo usted porque ya no da luz. Porque usted puede dar luz. Solamente depende de que usted quiera dar luz. La luz suya, la luz mía debe de ser nuestras buenas obras. Y hablando de buenas obras, piense usted, lea la Biblia. Puede hacer una lista grandísima de las obras buenas para que la gente que nos ve glorifique también a Dios. Porque nosotros, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, ellos también van a glorificar a Dios. Pues tenemos un trabajo. Tenemos un trabajo de ser la luz del mundo. No es un título solamente. Debemos ser la luz del mundo con nuestras buenas obras. Sabemos toda la iglesia, hermanos, los hermanos, todo el mundo que ha leído la Biblia, saben cuál es el gran mandamiento, dice la Biblia. A lo que la Biblia le nombra el gran mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el gran mandamiento. Ir y predicar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Es sinónimo de lo que estoy leyendo, ser la luz. Pero cuando mandó a los discípulos se lo pone como el gran mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque cuando usted habla, glorificar a Dios, hermanos, buenas obras, no solamente es lo que hace, sino también lo que dice, lo que instruye, es una obra también. El ser maestro, el instruir, es una buena obra. Y cuando usted vive la vida correcta, enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que por el oír viene la fe. Por el oír viene la fe. Por eso dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ese es el trabajo de nosotros. Nuestra luz es hablar la palabra, vivir la palabra y que los demás la oigan, que los demás la crean, que los demás busquen a Dios, hermanos. Debemos nosotros de saber enseñar y de saber orar para ser maestros de los demás. Es nuestro trabajo en este mundo. Es un trabajo, hermanos, que debemos de hacer con gozo, que debemos gozarnos, hermanos, en mirar el fruto de nuestro trabajo. El mundo, hermanos, necesita conocer de Dios. El mundo necesita conocer de Dios. En estos días, hermanos, yo les aseguro que hay mucha gente que con lo que está pasando, aunque no creía mucho en Dios, ahora están buscando de Dios. Pero no conocen mucho de Dios. Para eso estamos nosotros, para orar por ellos, para instruir la palabra. Que no podemos ahorita en las iglesias, podemos hacerlo a través de este medio, puede hacerlo usted con sus familiares, con sus amigos. Hablarles de que Dios escucha, de que Dios responde, de que Dios tiene misericordia. Y yo le aseguro que sí va a tener misericordia a Dios. La parte que le toque a otro, hermanos, esa es la parte de otro.
vuelvo a decir, esta enseñanza se llama la responsabilidad de la iglesia, de nosotros los atalayas, de los que debemos clamar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la escritura que está en el libro de Números, sea por el capítulo 15, que me viene a la memoria. Cuando Dios, hermanos, mandó la mortandad por la rebelión de Coré. Y si usted lee, hermano, va a mirar, yo me la imagino cuando estoy leyendo esas escrituras, que viene una mortandad porque Dios estaba enojado. Y yo me la imagino como que era una sombra que venía caminando. Iban cayendo la gente muerta. Dice la Biblia que cayeron 16,000 muertos en el pueblo de Israel por la desobediencia, porque Dios se enojó. Pero fíjese lo que pasa. Cuando viene Aarón y le dice a Moisés lo que está pasando, Moisés corre. Y dice la Biblia que se puso en medio de los vivos y de los muertos para clamar a Dios misericordia. Fue lo que hizo Moisés. Fue y se puso en medio de los vivos y de los muertos. Por eso le digo que cuando hablo de la escritura, yo me lo imagino como una sombra que venía caminando. Porque Moisés fue y se puso en medio, dice, donde iba la mortandad. Y mandó a su hermano Aarón y le dijo, tráeme el incensario para ofrecer incienso a Jehová, para que perdone a su pueblo. Y ahí se quedó Moisés en ese lugar, en medio de los vivos y de los muertos, clamando a Dios. Quiero que de esa manera, hermanos, miremos cuando una persona santa, cuando una persona purificada, cuando un siervo de Dios se para clamar a Dios, hermanos. Dice la Escritura que allí donde Moisés se paró, ahí paró la mortandad. Para que vea, hermanos, lo que puede hacer un hombre y una mujer justa, limpia, recta. Lo que puede hacer la iglesia, el clamor que Dios escucha. Porque, hermanos, si Moisés no hubiera sido un siervo que estuviera limpio, que estuviera purificado, hermanos, tal vez, hermanos, y casi lo creo, que la mortandad hubiera seguido. Y se hubiera llevado también a Moisés si no hubiera estado limpio. Esa es la importancia, hermanos. La responsabilidad de la iglesia, hermanos, no es solamente hacerlo así, mi hermano. Aún para hacer las cosas más pequeñas en casa, hermano. Hay que limpiarse, hay que lavarse las manos. ¿Quién quiere comer, hermanos? Aún la Biblia dice que nosotros somos vasos. Pero dice, el vaso que se limpiare será de uso, será honroso para Dios. El vaso que se limpiare. Por eso nosotros, hermanos, en esta noche, en esta tarde, meditemos que somos la luz del mundo, la luz de los hombres. Es nuestra responsabilidad alumbrar y estar preparados para que en la necesidad clamemos, hermanos. Es lo que necesita ahorita, lo que está pasando, hermanos. No menosprecio, vuelvo a decirlo, no menosprecio el trabajo de todos los que están trabajando, hermanos, en la salud. Pero detrás de todo eso, hermanos, está la mano de Dios, que lo puede detener. Que por el clamor suyo, hermano, si usted se limpia, piense, hermano, usted que conoce a Dios, hermana, hermano, piense si usted no está limpio. Piense si usted ha fallado a Dios. Piense que necesita guerreros ahorita el mundo que se pongan en medio. Que nos pongamos en medio. Como se puso Moisés cuando venía la mortandad. Porque Dios estaba enojado. Dios estaba enojado. Pero Moisés, con toda confianza delante de Dios, fue y se puso en medio de los vivos y de los muertos. Y clamó a Dios para que parara la mortandad. Y paró la mortandad. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero necesitamos limpiarnos.
Esto, hermanos, más que todo, hermanos, es para la iglesia. Es para que miremos nuestra condición, hermanos. Puede ser, yo no le estoy diciendo que es, pero puede ser que todo esto que está pasando sea una prueba para la iglesia. Para que veamos nuestra condición, hermanos. Para que veamos que hay un trabajo que hacer y si estamos de veras preparados para hacerlo. Y si lo estamos haciendo. Somos y debemos de ser la luz de este mundo. La luz, hermanos, que guíe, que oriente, que enseñe. Hay textos que me gustan mucho y ustedes saben, los que me conocen, que repito mucho, que dijo San Pablo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No es solo Cristo, hermanos, es Cristo en nosotros. Porque Dios nos ha escogido para hacer un trabajo en este mundo. Él está con nosotros y en nosotros, pero nos ha escogido como instrumentos, como vasos para hacer un trabajo. Quédese con eso en su mente, quédese con eso en su corazón. Somos la luz del mundo. Dios nos está escuchando, hermanos. Dios nos está escuchando. Quiero decirle, ya para terminar, quiero recordarle otra vez ese testimonio que algunas veces he dado, que estaba pasando yo por unos problemas y en medio de mis problemas clamándole a Dios, y escuché la voz de Dios. En medio de mis problemas, la respuesta de Dios solamente fue decirme, tú solamente alábame y deja ese problema en mis manos. Fue lo que me dijo Dios. Tú solamente alábame. A veces uno quisiera que Dios le dijera más, hermanos, pero con eso mi alma se quedó tranquila. Hay un trabajo, hermanos, que a veces Dios dice, tú haz tu parte. Tú solamente alábame. Y alábame, hermanos, no quiero que lo reduzcamos lo que piensa alguna gente, que alabar a Dios es cantarle alabanzas. No, hermanos. A Dios se le alaba con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestro trabajo. Se le alaba con cantos, claro. Pero la alabanza a Dios, hermano, no se limita a que usted solamente le canta. No se limita a eso. Si usted ve en el libro de Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que su marido la alaba. No está diciendo que le canta. Alabar, hermanos, es decir y hacer las cosas buenas para alguien. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese trabajo y responsabilidad. Dios espera de nosotros, Dios nos escucha. Démosle la gloria y la honra a Dios y tomemos nuestra responsabilidad en este mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra. Y Dios está escuchando a usted, Dios me está escuchando a mí. Ahora, hermanos, les dije y se los vuelvo a pedir. Vamos a terminar. Quise hacer esto un poco más corto porque se me hace muy largo, 1 hora. Vamos a terminar aquí. Y les pido que ahorita al terminar, que se desconecten cada uno, busque un lugarcito y ahí póngase a orarle a Dios por todo lo que usted piensa. Preséntese usted primeramente como vaso. Dígale lo de su persona y luego acuérdese todo lo que está pasando. Hay necesidades de mucho tipo. Usted se acordará de algunas, yo me acordaré de otras, pero pedirle a Dios que se glorifique, que tenga misericordia. Que Dios los bendiga y les felicito por haber estado escuchando esta enseñanza. Que Dios los bendiga a todos. Amén.